Vamos chicos a continuar con lo que hemos estado viendo de tejidos. Ya hemos visto los tejidos animales, los tejidos vegetales, ¿ok? Brevemente, célula, unidad básica de la vida, la reunión de células, tejido, reunión de tejidos, órganos, reunión de órganos, sistemas o aparatos y reunión de aparatos en el organismo. El organismo va a tener determinadas funciones vitales. Esa es la característica básica de la vida y eso es lo que vamos a recordar aún un poquito. Vamos a ver un poco de estas funciones vitales. ¿Qué era la célula? Repito, ¿qué era la célula? Dímelo. Era la unidad básica de la vida. Los tejidos, ¿qué cosa eran? Reunión de células con la misma función, eran animales y vegetales. ¿Y cuáles eran los tejidos animales? ¿Te acuerdas? Debes acordarte. Los animales comen. Conjuntivo, muscular, epitelial, nervioso. A ver, vamos a ver. Conectivo, muscular, epitelial y nervioso. Esos son, ¿no? Nos hemos ayudado esa palabrita para recordar esos tejidos. ¿Y cuáles eran los tejidos vegetales? Habíamos recordado la frase: la copa es fundamental para el equipo de Sporting Cristal, ¿no? Copa concede crecimiento. P de protectores. Crecimiento, protectores. Fundamental, fundamentales. Sporting, de sostén, y los conductores. Aquí tenemos de crecimiento, protector, fundamental, conductor y otro protector, ¿no? La copa, crecimiento y protectores, es fundamental, fundamentales para el Sporting Cristal, de sostén y conductores. En ese sentido, ¿qué cosa era un órgano? Ahí tenemos varios órganos. Reunión de tejidos con una misma función dentro de un recinto, ¿no? Ahí podemos observar. ¿Y qué es lo que llamamos nosotros sistema? Reunión de órganos similares con una misma función. Y los sistemas o aparatos, ¿no? Ahí debería decir aparatos. Reunión de órganos que no necesariamente son similares, o sea, los aparatos no necesariamente son similares. Aunque muchos autores afirman que es lo mismo, vamos a recordar que sistemas son órganos similares, en cambio aparatos son órganos no necesariamente similares. ¿Ok? Eso es sistema, órgano, que forman al cuerpo. Fíjate acá el cuerpo, ¿no? ¿Cómo entendíamos la vida? No estamos hablando metafóricamente, filosóficamente, espiritualmente, dentro del contexto de superación personal. Estamos hablando biológicamente. Los seres vivos, nosotros, ¿cómo entendíamos la vida? En realidad no lo entendemos, pero lo que entendemos es que tiene una capacidad para manifestar una función vital. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, las funciones vitales. Ya lo hemos visto en un modo global anteriormente: nacen, crecen, se reproducen, mueren, etc. ¿No? Eso es una función vital. ¿Qué es una función vital entonces? Cualquiera de los procesos que realizan los seres vivos. ¿Cuáles son estos procesos? Un poquito más globalizando: nutrición, interacción y reproducción. ¿Ok? Eso es un poquito más globalizando. ¿Cuál es la función de nutrición? Nutrición normalmente la asociamos con la comida, el procesamiento.
pero dentro de la nutrición también está la excreción, o sea, esto de acá, lo que no comemos y no utilizamos, se va y se excreta como excremento. La orina también excreta líquidos de toxinas que no vamos a consumir, y eso es parte de la función de nutrición, la excreción. Pero también en el sistema respiratorio, porque este nos alimenta de oxígeno, ¿ok? Entonces, la ingestión es la entrada del material ser vivo, o sea, mediante la comida, mediante la respiración. Un proceso determinado por digestión. Metabolismo, las reacciones químicas que ocurren en el interior. No te olvides, el metabolismo era el procesamiento de los nutrientes, ¿no? Que era catabolismo y anabolismo. Y justamente ahí dice, ¿no? Catabolismo y anabolismo. Y la excreción, la expulsión de la materia del interior. No solamente hay esto, también no estamos considerando en la piel el sudor, ¿no? Las lágrimas, en la forma de lacrimear, ¿no? Función de nutrición, ahí tenemos un tigrecito ahí que está cazando, esa es la comida, pero también tenemos una forma de nutrición a partir de las plantas, ¿no? Fíjate cómo hacen las plantas. Ahí en ese caso está respirando más que haciendo su alimento. La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los organismos vivos, ya que les permite crecer, desarrollarse y renovar los tejidos dañados o deteriorados. Hay dos tipos de nutrición. En forma global, no solamente humana, conocemos la autótrofa y la heterótrofa. Auto, uno mismo, solo, heterótrofo, a partir de otros, ¿no? Los autótrofos son aquellos capaces de fabricar su materia orgánica. A partir del sol, ellos construyen sustancias, ¿no? Y esas sustancias las usan de alimento. El proceso más común de autótrofo es la fotosíntesis, donde se convierte en energía luminosa y es captada por la clorofila. Pero no todos hacen esa fotosíntesis, nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros somos heterótrofos. No podemos fabricar nuestra materia orgánica, tenemos que tomarla del interior comiendo, ¿no? O sus productos o sus restos, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, esa es la función de nutrición, de ingestión, de metabolismo y de excreción, ¿no? Relación. ¿Cómo yo me relaciono con el medio ambiente? A partir de los 5 sentidos. Pero los 5 sentidos no funcionan solos, funcionan con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso ¿cómo se llama? Apoya en el sistema glandular de hormonas, en el sistema endocrino, ¿ok? Así es como nosotros nos relacionamos con el medio ambiente. Y yo no paso, voy a ver un carro, entonces van los 5 sentidos, le dicen al cerebro, no, ahora por aquí va a pasar un carro, entonces no paso. Entonces empiezo a interaccionar con el medio ambiente, ¿ok? Entonces, esa es la función de relación. Pongo mi mano al frío. Uy, siento en el tacto que está frío. Lo envío al cerebro y está frío, saca tu mano porque vas a empezar a destruir tus células. O al fuego también, ¿no? Esa es la relación con el medio ambiente. La reproducción es ¿cómo se llama? La mantención durante el tiempo, ¿no? Es capacidad de los seres vivos de crear seres semejantes a él en anatomía y fisiología a sus progenitores, o sea, a sus padres. Todos los organismos poseen esta capacidad necesaria para que la especie siga existiendo, si no, bien una especie desaparecería. La reproducción es importante entonces para ello. La función de reproducción no es fundamental para la supervivencia, es fundamental, debería decir. Sin embargo, la reproducción
es fundamental para el mantenimiento de la vida misma, ya que si los seres vivos no se reprodujeran, las especies se extinguirían. O sea, si un hombre no se reproduce, no va a morirse. Pero si la humanidad no se reproduce, no, la especie humana se extinguiría. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? Hay dos grandes tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Aquí tenemos básicamente las sexuales, ¿no? Las asexuales vamos a dejarlo para otros años, ¿ok? Las reproducciones en este caso, sea de las plantas, o sea de los animales o de los hombres en este caso, son en su mayoría sexuales, tienen órganos especiales y procesos especiales, ¿ok? Mediante la reproducción crean nuevos individuos a sus descendientes, es decir, la continuidad de especies depende de la transmisión de los progenitores a sus descendientes. Heredan de generación en generación. Nutrición autótrofa. Hemos visto dos formas de nutrición, ¿no? La autótrofa y la heterótrofa. La primera es la fotosíntesis. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de la materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. Viene la luz del sol y estos elementos que están entrando, el agua y el dióxido de carbono con la luz, forman los carbohidratos y liberan el oxígeno. Eso es lo que conocemos como fotosíntesis. Hablando un poquito más técnicamente, vamos a necesitar al NADPH, que es el nicotín adenín diclonucleótido fosfato, y el ATP, que es el adenosin trifosfato, que son moléculas, ¿no? Pero que se usan como unidades de energía, de transición en cada una de ellas. Se queda almacenada como energía química. El grupo fosfato se usa para la síntesis de hidratos de carbono y la reducción del óxido de carbono. O sea, no sé si te has preguntado cómo es que ocurre la fotosíntesis. Ya, bueno, yo sé que la luz va con el dióxido de carbono, va a la hoja, pero químicamente, ¿cómo se da? Todas las células eucariotas que realizan fotosíntesis presentan estos. Fíjate de qué color es, de color verde. Es de color verde porque tienen estas bolsitas que se llaman cloroplastos, no son plastidios, ¿no? En su interior tienen clorofila, ¿ok? Y ahí es donde se traduce la formación de estos compuestos, ¿no? De estas moléculas, ahí están las transformaciones moleculares a partir de la luz. La luz viene como rayos, ¿no? Que da suficiente energía y ensambla los azúcares y otros compuestos orgánicos, ¿ok? O sea, no solamente aparece la luz, sino también otros compuestos en la naturaleza. Fases de la fotosíntesis. Van a haber dos fases, la fosforilación y el ciclo de Calvin-Benson. La fosforilación está caracterizada por la luz, se llama luminosa. Y esto está caracterizado por no necesariamente hacerlo fuera de la luz, que no necesita la luz, es diferente. O sea, lo puede hacer en la luz, pero no la necesita. Y de ahí es que sale los almidones, azúcares y todo lo que conocemos, ¿no? La fase luminosa, ahí es donde intervienen esas moléculas de ATP y NADPH, ¿no? La fase luminosa absorbe la clorofila, la luz. Los electrones empiezan a moverse y empiezan a aparecer las reacciones químicas. El ATP se transforma en ADP y el NADPH se transforma en NADPH más con el agua, ¿no? El ATP se transforma en ADP y esos electrones hacen que el oxígeno, el hidrógeno formen compuestos, ¿no? Forman los compuestos con el CO2 que más adelante lo vamos a ver abajo.
es empleada directamente en la síntesis del ATP y mediante la fosforilización, ¿no? Fotofosforilización. ¿Eso qué quiere decir? De que estoy usando la luz. La luz. Aquí no estoy usando la luz. ¿Ok? Entonces lo primero es hacer que con la luz las moléculas empiecen a moverse. Esa es la fase luminosa o fotofosforización. Pero en la fase oscura, que no necesita la luz, ya las moléculas están excitadas, empiezan a formarse, empieza a formarse, empieza a formarse y a salir. En la fase oscura o ciclo de Calvin, los cloroplastos, tanto la energía, forman el ATP como el AMP que se obtuvo en la fase anterior para sintetizar la materia orgánica, o sea, el CO2, los nitratos y todo lo demás que absorbe la planta y forman los compuestos acá. Son repuestos mediante la oxidación del H2O y el proceso del cual se genera O2 que liberan a la atmósfera. Así ocurre la fotosíntesis. Viene la luz, excita el ATP y el NADPH de la fosforilación. Están así y empiezan a moverse. Ya sus electrones empiezan a querer combinarse. Esa es la fase luminosa. En la fase oscura, estos empiezan a reaccionar con el agua, empieza con el CO2 y empiezan a formar el azúcar, el almidón, ¿no? En esta parte. Estas dos partes entonces forman la fotosíntesis. La fase luminosa o fotofosforilación y la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. Pero las plantas también se nutren no solamente con los nutrientes que ellos procesan, sino también con la respiración. ¿Ya? Básicamente es aeróbica, es lo contrario de la fotosíntesis, ¿no? Captura con las estomas el oxígeno, ¿no? Suelen localizarse en la parte inferior de la hoja que no reciben luz solar y se encuentran en los tallos. Y las lenticelas, ¿no? Estos pequeños espacios se llaman lenticelas, capturan el aire, ¿no? Entonces consumen ese CO2. ¿Ya? Ojo, ¿dónde se hacía la fotosíntesis? La fotosíntesis en la hoja se hacía en organelas llamadas cloroplastos. Si recuerdas la célula está compuesta de membrana, citoplasma y organelas. Una de estas organelas era el cloroplasto. Pero la respiración se da en otra organela. La respiración se da en otra organela. La respiración necesita oxígeno y se disuelve en medios líquidos en contacto con la atmósfera. Sucede con el dióxido de carbono, sin el cual no se puede obtener energía. La respiración es una cadena de reacciones químicas que ocurre ¿dónde ocurre? En las mitocondrias. ¿Ya? La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, que tienen clorofila, y la respiración en las mitocondrias, que cogen el oxígeno y hacen reacciones químicas. A estas alturas ya no es ¿para qué respiras? Para vivir. Esa ya no es respuesta. Que es cierto, pero tú ya estás avanzando. ¿Para qué respiras? Respiras para que el oxígeno empiece a hacer reacciones químicas. ¿Ok? Tomando justamente el ATP y el NADPH. ¿Ok? O sea, lo contrario a la fotosíntesis. Bien, gracias por tu atención. Recuerda entonces que debemos de seguir lavándonos las manos, una buena higiene, una buena alimentación nos va a mantener fuertes para afrontar este tiempo del coronavirus. Nos vemos, chicos.